Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias Monumental y que busca y lo logra establecer análisis, debate, una discusión seria de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo, y que buscamos los matices de los temas para que usted mismo se forme una opinión de los temas, les decía, que son importantes en hoy que somos ciudadanos del mundo, porque tenemos acceso inmediato prácticamente a la información que surja desde cualquier rincón. Bueno, que usted tenga los elementos suficientes para frenar, para leer con calma, para escuchar con calma, para ver con calma y para formarse una opinión del montón de matices que hay en la mayoría de temas a nivel nacional y mundial. Bueno, primero contarles, hoy hubo una manifestación en Casa Presidencial de productores nacionales que llevaron chanchitos a manifestarse en Casa Presidencial. Lo que no alcanzo a entender a esta altura es por qué le regalaron una chanchita al presidente Solís, porque el presidente Solís sale a recibir la chanchita, que por supuesto le llevó una niña con su padre, entiendo, y dice que se la va a llevar para la casa. Bueno, no, empezó como una manifestación, terminó siendo más bien un gesto hacia el presidente de la República, hasta este instante donde se está realizando conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno. No queda claro si hubo alguna solución a lo que planteaban los manifestantes. Lo cierto es que, bueno, el presidente Solís sale hoy, recibe una chanchita de manos de una niña, hija, entiendo, de uno de los manifestantes, y se lo llevará para la casa, o se la llevará para la casa para que sea su mascota. Bueno, ese es uno de los temas sustantivamente en cuanto a soluciones de los reclamos que había. Pues no hay una decisión fundamentada. A esta hora les estamos comunicando también a través de redes sociales lo que ocurre en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno. El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, don Iván Brenes, estaba dando un reporte de lo que ha ocurrido en las últimas horas en la zona norte y caribe de nuestro país, donde hay más de 500 personas albergadas en 6 albergues habilitados por la Comisión Nacional de Emergencias, y que las lluvias van a continuar en las próximas horas, por lo menos 3 días más de lluvias, dice el Instituto Meteorológico Nacional, en la zona norte y en el Caribe de nuestro país. Ya casi vamos a ver si tenemos, Febe Cruz está en Consejo de Gobierno. Vamos a ver si tenemos alguna información que reportarles a esta hora de lo que ocurre precisamente en Casa Presidencial con esta conferencia posterior, que se ha centrado en este instante, les decía, en don Iván Brenes, dando su informe de lo que ocurre en la zona norte y en el Caribe. El presidente Solís todavía no ha bajado a brindar el detalle de la respuesta, no solo de las manifestaciones, sino del montón de temas que hay hoy pendientes en nuestro país, que pasa la manifestación también por reclamar la medida fitosanitaria que se ha tomado contra los aguacates Hass provenientes de México. Así es que, bueno, ese es uno de los elementos importantes que está ocurriendo el día de hoy. Hay una caída de las exportaciones. La caída se ralentizó en el mes de mayo, pasó de 17,5 a 17,2, es decir, recuperamos 0.3%, pero lo cierto es que en mayo 2015, comparado con mayo 2014, presentaba una caída
de las exportaciones de 17.2. Pero bueno, Febe Cruz está con nosotros también vía telefónica, está ella en la conferencia del Consejo de Gobierno. Febe, entiendo que empezó muy atrasada la conferencia, que estaba don Iván Brenes dando un reporte de lo que ocurre en la zona norte, así es que contanos vos qué es lo que está ocurriendo en este instante en Casa Presidencial. Febe, buenas tardes. ¿Qué tal, Randall? Muy buenas tardes para vos, para todos los que nos prenden a esta hora con su sintonía. Así como lo dices, el tema de esta manifestación que han realizado productores nacionales y porcicultores en las afueras de Casa Presidencial ha atrasado pues bastante. De hecho, 2 horas y 8 minutos, lo que era el inicio de la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno. De hecho, el presidente de la República, don Guillermo Solís, todavía se mantiene en algunas reuniones acá en Casa Presidencial. Nos acaban de indicar que pues en cuestión de algunos minutos él estaría ya bajando a conversar con los medios de comunicación como es tradicional todos los martes. Sin embargo, sí, don Iván Brenes, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, pues estuvo hace unos minutos acá en el auditorio de Casa Presidencial dando un balance de las acciones que ha hecho la Comisión Nacional de Emergencias con esta situación de emergencia que se está viviendo en el Caribe y la zona norte. De hecho, nos contaba don Iván que se ha instalado un centro de control de operaciones en las instalaciones de la Cruz Roja, esto en el Puerto Viejo de Sarapiquí. Recordemos que Sarapiquí es uno de los cantones más afectados con toda esta emergencia. También nos contaba don Iván que hay contacto permanente con autoridades científico-técnicas para el seguimiento a este fenómeno hidrometeorológico y también, por supuesto, un monitoreo constante. De hecho, nos hacía algunos reportes. Hasta el momento, la Comisión Nacional de Emergencias ha recibido del 19 al 22 de este mes 86 reportes, 41 de ellos han sido, por supuesto, en Sarapiquí, que decíamos es el cantón más afectado con estas lluvias e inundaciones. El informe de la situación, pues, que se ha brindado en las últimas horas, es que hay 2 informes sobre Sarapiquí, 2 informes en Siquirres, uno en Pocosí, otro en Matinas, y pues al final se suma un total de 114 comunidades y población afectada con todo este tema de las inundaciones. Estos los principales daños que se han reportado, contarles a todos nuestros oyentes a esta hora, es que hay poblaciones como La Perla, 4 Millas y Porvenir que están aisladas, esto en Siquirres, al igual que en Pocosí, población albergada por Anita y la población de Anita Grande también están aisladas. Esto es parte de lo que está pasando, los daños reportados que tienen las autoridades hasta este momento. 25 comunidades aisladas, 6 puentes afectados, 5 rutas afectadas y 2 acueductos afectados. Este fue parte del reporte que hizo don Iván Brenes, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, hace unos minutos aquí en el auditorio de Casa Presidencial. Posterior a eso, estamos esperando ya los medios de comunicación que baje el presidente de la República, don Guillermo Solís, para que él dé reacciones no solamente de esta manifestación que se mantiene acá en las afueras de Casa Presidencial, sino también sobre otros temas que pues estamos esperando consultarle al mandatario. Recordar nada más que mañana el presidente de la República tendrá una gira por el sector de Sarapiquí para que él mismo evalúe los daños y toda esta emergencia que está pasando en ese sector. Pero bueno, Randall, no sé si hay alguna consulta en cabina. Febe, nada más, el presidente tiene previsto bajar en los próximos minutos, ¿sabes? De hecho, acaba de terminar la conferencia aquí que estaba brindando don Iván Brenes. Los personeros de prensa nos dijeron que estaría bajando las autoridades, presidente de la República, entre ellos en cuestión de minutos. Solamente estamos esperando, Randall, porque la manifestación sí se mantiene. De hecho, hace unos minutos salíamos del auditorio de Casa Presidencial y nos contaban algunos de los organizadores que si no reciben una respuesta hoy, que la respuesta que ellos quieren es que se va a restringir la importación de carne de cerdo de Chile. Si no reciben esa respuesta, ellos estarían soltando los cerdos. De hecho, decían, ya los tenemos preparados. Entonces ese es el momento, pues la situación que se está viviendo acá. Ya están, por supuesto, los personeros de la fuerza pública al tanto de todo. Así que, bueno, es la situación que se está viviendo. Estamos esperando que el presidente baje a ver cuál fue los acuerdos que tomaron en esta reunión que mantuvieron con estos representantes junto al ministro de la Presidencia, don Sergio Alfaro, también el ministro de Agricultura y el ministro de Economía. Estaremos, por supuesto, atentos a llevarles todas las informaciones. Sigue la manifestación en las afueras de Casa Presidencial de estos productores y porcicultores nacionales y, por supuesto, esperando la reacción del mandatario sobre estos temas. No sé, Randall, si hay algo más allá, alguna duda. No, Febe, muchas gracias. Cualquier cosa, más bien nos pedís el pase si pasa algo nuevo allá en Casa Presidencial, Febe. Sí, de hecho, Randall, te iba a decir que si en el transcurso de matices empieza la conferencia de prensa con el mandatario, volveremos, por supuesto, con toda la información. Sí, con toda confianza, Febe. Nada más
nos avisás y pues entraríamos directamente desde Casa Presidencial con las palabras del presidente de la República, Luis Guillermo Solís. 2:14 de la tarde, vamos al tema de fondo hoy. Hoy tenemos a un invitado, un invitado que conoce muy de cerca el Poder Judicial, quien ha apostado toda su vida por la eficiencia de los funcionarios públicos, particularmente de donde le ha tocado, que es la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia. Dejará él de ser magistrado dentro de 8 días específicamente. Hablamos de don Rolando Vega, Robert, que muchas veces nos ha abierto las puertas para entrevistarlo. Don Rolando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Randall. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan desde diferentes partes del país. Bueno, que nos escuchan y que nos ven en la noche. A las 8 de la noche sale la repetición de Matices en Canal 2. Excelente. ¿Qué se siente? Cada una semana. ¿Cuántos años tiene de ser magistrado, don Rolando? Voy a cumplir, o cumpliría más bien en los próximos meses, 13 años en la magistratura y casi 30 en el Poder Judicial. Y en la función pública casi 37 años, bueno, 37 años y un poco más, sí. Ok, 13 años de ser magistrado. Usted llegó a ser magistrado en una asamblea legislativa complicada, ¿verdad? Y lo logró. Lo logró por mayoría, bueno, obviamente por mayoría, pero lo logró por una mayoría amplia, don Rolando. Yo creo que no fue una mayoría tan amplia, efectivamente fue un proceso complicado. Hoy comentaba con un compañero del Poder Judicial que ese proceso de nombramiento fue muy peculiar porque era la segunda vez que yo pasaba por el tamiz de la Asamblea Legislativa. Primero había pasado para ser defensor adjunto de los habitantes, y en esta oportunidad me correspondió hacerlo para aspirar a una magistratura. En ambas oportunidades Rolando Vega no puso un pie en la Asamblea Legislativa para hablar con los señores y señoras diputadas. ¿No? No. ¿Nunca hizo lobby? Nunca hice lobby. Fui las 2 veces, dejé los atestados, fui a la entrevista, en ambos casos, di mis opiniones, pero tuve la gran suerte en ambas ocasiones de ser nombrado sin haber ido a la Asamblea Legislativa a realizar lo que llaman el lobby con los señores y señoras diputadas. Creo que es uno de los pocos casos que pueden haber en el país, y por eso es que yo he repetido, Randall, en muchas oportunidades en la Corte, y lo he dicho públicamente a los diferentes medios, que yo llegué a la Corte Suprema de Justicia siendo libre. He sido libre durante todo este tiempo, he sido independiente como juez y como persona, y me iré exactamente igual, siendo libre, siendo independiente, sin haber entrado con compromisos políticos de ningún tipo, sin compromisos personales de ninguna naturaleza, con ninguna persona física o jurídica de este país, y eso es lo que me ha podido dar una gran flexibilidad, creo yo, en el ejercicio de una función tan delicada como la magistratura. A mí lo que me gusta de conversar con los magistrados cuando ya les faltan días para pensionarse, de hecho es mi tercera experiencia en Matices. En Matices tuvimos la semana antes de pensionarse a Ana Virginia Calzada, después tuvimos a Anabel León exactamente el día en que dejaba de ser magistrada, y hoy tenemos a don Rolando Vega. Yo no sé, usted siempre ha sido muy libre y muy directo, pero yo le siento un halo cuando ya van saliendo de la Corte, ¿verdad? Como de que ya no tienen que cuidarse tanto de adelantar criterio, porque ya no les va a tocar resolver nada, y entonces pueden hablar con mucha libertad. Me llama mucho la atención cuando usted dice, es uno de los pocos casos en que yo no tuve que ir a la Asamblea Legislativa a hacer lobby, llegué absolutamente libre a ser magistrado. Hablando sobre el sistema de elección de magistrados en Costa Rica, claro. ¿Le parece a usted que a veces se genera la misma dinámica de elección, compromisos, tal vez no buscándolos del candidato a magistrado, sino que se generan compromisos porque usted llega a ser magistrado gracias a los votos de X o Y partido, don Rolando? ¿Le parece que eso es un lastre, digamos, o un puntito negro en la elección de magistrados? Es muy difícil en este tema
de la elección de magistrados, poder visualizar un sistema de escogencia que sea absolutamente puro, claro, puro desde el punto de vista de lo que podríamos denominar, entre comillas, la contaminación política, porque el acto mismo es un acto político, es un acto que constitucionalmente se le deriva a la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa está compuesta por los representantes del pueblo, que son personas políticas. Entonces, lo que se genera en el Parlamento son actos políticos. Yo creo que lo importante en esto es, más que el órgano que nombra, ¿verdad?, que es el Poder Legislativo o el Parlamento, que las personas a las que nombra sean personas con absoluta independencia de criterio y que sean personas que efectivamente no lleguen con ningún tipo de ataduras o de compromisos al ejercicio de la magistratura o de cualquier otro cargo que sea responsabilidad de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque en la medida en que eso sea así, podemos realmente garantizar el cumplimiento de un principio constitucional que es el de la independencia de poderes. La independencia de poderes es un principio sagrado en este país, de manera tal de que una persona cuando se sienta en la función de juez a resolver un caso, los únicos compromisos que tiene que tener son con la Constitución y con las leyes, aplicarlas correctamente, y no compromisos de otra naturaleza que puedan generar problemas de violación a ese principio de imparcialidad que es fundamental en todo Estado democrático de derecho. Don Orlando, pero vamos a ver, el sistema de elección de diputados, de magistrados no es perfecto, pero es el menos malo de los que se han inventado. Es decir, es el que intenta por lo menos disminuir a su máxima expresión la influencia política. Pero nosotros lo reproducimos cada 8 años cuando tienen que reelegirse. Yo recuerdo cuando ocurrió el triste episodio de don Fernando Cruz, ¿verdad? En una entrevista posterior, ese mismo día don Fernando me dijo a mí, esta es la oportunidad para hablar sobre los nombramientos perpetuos de magistrados. Ya a la luz de la sabiduría de un magistrado que va saliendo de la Corte plena, ¿usted cree que es una discusión válida, que es un tema válido de discutir, si los magistrados no tienen que someterse cada 8 años a un proceso de reelección, sino que solo sean separados de su cargo en caso de alguna falta grave? Yo creo que efectivamente el sistema no es perfecto, pero igual tampoco creo yo que sea conveniente algo que en algún momento se planteó hace unos años, de que los magistrados fueran escogidos con ternas o con nóminas que mandaran diferentes sectores de la sociedad, que al final de cuentas, digamos, colegio de abogados, universidades, etcétera, que al final de cuentas van a terminar también dentro de sus propios órganos con algún nivel de influencia política. Sobre el tema de las magistraturas perpetuas o las magistraturas con reelección privilegiada o magistraturas casi que a plazo indefinido, como las que están concebidas en nuestro sistema constitucional, yo creo que eso sería bueno revisarlo. Creo que una magistratura no debe superar 2 periodos. Creo que una magistratura debe ser como máximo de 2 periodos de 8 años cada uno. Y eso, después de hacer una evaluación rigurosa, objetiva, de los resultados de la gestión de cada persona al terminar el primer periodo. Si la persona realmente hizo las cosas bien o extremadamente bien y es capaz de poder defender su gestión, entonces que aspire a una reelección para efectos de continuar 8 años más. Yo creo, por mi experiencia, que ya con 16 años de estar en un cargo de esta naturaleza es suficiente para que la persona entre en un importante nivel de desgaste físico
y también yo diría que probablemente mental. Pero también hay algo muy importante, que ese desgaste físico, mental en el que pueda entrar la persona, también empieza a visibilizarse en una curva descendente, en donde ya la persona va perdiendo energía, va perdiendo motivación, va perdiendo capacidad de innovación, y todo eso es lo que una institución debe de tratar de mantener para estar en constante movimiento, para estar dinamizando los diferentes procesos o actividades para cumplir los diferentes fines misionales que constitucionalmente tiene que cumplir. Yo creo que el episodio de don Fernando Cruz fue un episodio importante en su momento, porque fue una llamada de atención, es una llamada de alerta. Igual, Randall, yo podría decir que hay en este momento un quebrantamiento al orden constitucional en Costa Rica, porque el magistrado Óscar González de la Sala Primera no ha sido repuesto en una plaza que quedó vacante hace casi un año o más de un año. ¿Sí? Cuando la Constitución dice que esa plaza debe reponerse en el plazo de un mes. Cualquier nombramiento que se haga en este momento es un nombramiento que violó o va a violar la Constitución política. La gran pregunta es, ¿por qué no se ha hecho ese nombramiento? Si la Comisión de Nombramientos hizo ya todo el proceso de escrutinio, las entrevistas, tenían la lista una tabla de calificación con factores o con parámetros muy objetivos, enviaron esa lista al plenario legislativo desde hace muchos meses, y el plenario legislativo no ha hecho ese nombramiento de la persona que debe sustituir al ex magistrado Óscar González. Ahí es donde uno se pone entonces a pensar y a preocuparse tal vez un poco de cuáles son los criterios que verdaderamente están manejándose en la Asamblea Legislativa para poder dar cumplimiento a esa obligación constitucional que tienen los señores y señoras diputadas, que es que no se han puesto de acuerdo políticamente, porque quieren que la persona que llegue ahí tenga un sello político de un determinado partido, y están esperando a que yo me vaya y a que se vaya doña Magda Pereira para que en lugar de una plaza sean 3 y sea más fácil ponerse de acuerdo. Para y van a hacer entonces un combo y van a empezar a repartir plazas. Ahí es donde yo creo que, independientemente del sistema de nombramiento de magistrados, el control que se haga a través de los medios de comunicación, el control que se haga a través de la participación de los diferentes mecanismos de participación que puedan tener los ciudadanos y ciudadanas de este país, eso va a ser fundamental. Lo que me parecería sumamente grave, pero sumamente grave, y una llamada de atención igual o peor que la llamada de atención que se generó en este país cuando se dieron los episodios del magistrado Cruz Castro, lo que me parecería terrible es que ahora, a vista y paciencia de toda la opinión pública, se pueda hacer un festín político con los nombramientos que la Asamblea Legislativa tendrá que realizar en las próximas semanas para los 3 cargos que van a quedar vacantes. Bueno, uno ya está vacante y los próximos 2 que van a quedar vacantes. Eso me parece que es un tema del mayor interés nacional. Yo hago una excitativa a los medios de comunicación. Sé que usted, don Randall, es una persona sumamente comprometida con este tipo de temas y con todos los temas de interés nacional que están en la agenda política, en la agenda económica, en la agenda social de nuestro país, pero en este caso en particular, ojalá que ustedes le puedan dar seguimiento, porque de eso depende en buena medida que el Poder Judicial siga manteniendo las bases de un Poder Judicial verdaderamente independiente para poder garantizar en este sistema republicano, en esta democracia de la que gozamos todos y todas las costarricenses, realmente un poder judicial que sea absolutamente imparcial y que pueda dar esas garantías de buen servicio público de la Administración de Justicia. Don Orlando, déjeme subrayar algo que usted acaba de decir que a mí me parece fundamental y quiero compartirlo con los oyentes y televidentes. Mucho ojo, es un magistrado, don Rolando,
saliente de la Corte Suprema de Justicia, que lo que nos dice es para encender todas las alertas. Se pregunta, don Rolando mismo, ¿será que están esperando que me vaya yo, doña Magda, y que está la plaza de don Oscar, para hacer un festín político a los ojos de todo el público prácticamente? Es decir, en español, que se repartan los puestos, que a cada partido le toque uno de los magistrados, usted nombra uno de la sala primera en lugar de don Oscar, usted escoja uno en la sala segunda en lugar de don Rolando y usted escoja uno en la sala tercera en lugar de doña Magda. ¿Usted cree que es eso lo que se está planteando, don Rolando? Tiene, por supuesto, usted tiene un olfato ya judicial de muchos años, pero ¿usted cree que es eso lo que se está planteando? ¿Tiene alguna información de que podría ser eso lo que se está planteando, don Rolando? Yo no puedo tener en este momento evidencia de algo así, claro, pero sí puede uno tener algún instinto a partir de la pregunta que hicimos hace unos minutos inicialmente. Es decir, habría que preguntarle a los señores y señoras diputadas cuáles son las razones objetivas que tienen al día de hoy para no haber realizado el nombramiento en sustitución del ex magistrado González. Si hay razones realmente de peso, que es que todo el proceso de la comisión de nombramientos fue un proceso expurio, fue un proceso subjetivo, fue un proceso que no sirvió para nada. Los señores y señoras diputadas de esa comisión realmente lo que hicieron fue un trabajo poco serio y el plenario entonces considera que, bueno, ¿y por qué no lo dijeron hace meses? Claro. ¿Por qué no repitieron entonces el proceso? ¿Por qué no hicieron una nueva convocatoria y declararon desierto el concurso anterior, la convocatoria anterior? Es decir, esas son las cosas que uno debería de preguntarle a los señores y señoras diputadas. Es decir, ¿qué razones válidas tienen para justificar el quebrantamiento del orden institucional en este país? Sí. ¿Qué razones tienen para no haber hecho el nombramiento dentro del mes que establece la Constitución Política? Y supongamos que si aceptamos como normal cierta mora, ¿verdad? Es decir, que se hayan pasado un poquito del mes, que hayan llegado a 2 meses. Bueno, pero ¿por qué ya vamos a sobrepasar el año? Ya lo sobrepasamos por poco. Y a estas alturas, el país, la opinión pública no tiene conocimiento de las razones objetivas o subjetivas o del tipo que sean, ¿verdad?, provenientes de la Asamblea Legislativa para justificar un incumplimiento de los deberes y de las funciones de los señores y señoras diputados que han congelado durante todo este tiempo ese nombramiento. Entonces ahí es donde yo me pregunto, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Es decir, ¿por qué razones? Habría que preguntar eso y conocer las razones para ver si son justificables o no son justificables. Y si no son justificables, entonces ahí es donde uno podría entrar en sospechas y decir que es que estaban esperando un paquete un poquito más amplio para poder llegar a un consenso político que les permita hacer un acomodo de esa naturaleza y negociar. Yo le puedo decir que de la lista de personas que vi publicada en los medios de comunicación que estaban aspirando a esa magistratura en la sala primera, hay gente valiosísima, hay gente muy, muy, muy buena, que uno dice, bueno, si hay gente tan valiosa y tan buena, ¿por qué razones no están siendo consideradas para ese nombramiento? Es decir, ¿qué será? ¿Que es gente tan buena, tan independiente, que entonces no conviene nombrarla? Eso es lo que creo yo que deberíamos de preguntarle a través de los medios de opinión a los señores y señoras diputadas, y yo probablemente la próxima semana, ya cuando esté fuera del Poder Judicial, bueno, ya el cuestionamiento lo haré directamente, no a manera de interrogante, sino como un ciudadano más de la República. Claro, y es que es muy valioso lo que nos dice. Usted sabe que yo soy un apasionado de los temas judiciales, porque cubrí durante 10 años de mi vida el Poder Judicial, y yo siempre, cuando alguien me pregunta, bueno, ¿y qué importancia tiene la elección de un magistrado? Bueno, no solo la elección de un magistrado en el macro, digamos, de la Corte Suprema de Justicia. Todas las salas tienen una importancia particular. La sala primera de la Corte ha asumido un montón de importancia desde la generación de la jurisdicción contencioso administrativa, ¿verdad? Digamos, es tentador ser magistrado de la sala primera, y supongo que para la clase política debe ser tentador controlar en alguna parte de la sala primera. En la sala segunda se le vienen temas de avanzada, en el sentido de que va a tener que, bueno, le recuerdo a nuestros oyentes, la sala segunda ve temas de familia y tema laboral.
temas de fertilización in vitro, van a terminar cayendo en la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Temas, por ejemplo, como los empleados de transnacionales cuyos patronos están en la India y no están y solo tienen el call center aquí, terminan hoy en la Sala Segunda de la Corte. Tiene una importancia fundamental. La Sala Tercera, desde lo penal, tiene, bueno, la importancia de poder decidir entre la libertad y la no libertad de una persona, y la Sala Constitucional pues tiene inclusive de legislar indirectamente en nuestro país. Esa es la importancia de llegar a ser magistrado, y esa es la importancia de la denuncia y de la interrogante que está abriendo hoy don Rolando Vega aquí en Matices. Hablemos, antes de entrar a Sala Segunda, particularmente de Corte como órgano máximo jurisdiccional del Poder Judicial. Yo quisiera, Randall, antes de pasar al otro tema, ¿sí?, decirle que a mí me dejó perplejo realmente la decisión que se tomó recientemente por parte de un partido político nacional de trasladar un problema que ya pasó por el Tribunal Supremo de Elecciones, que ya pasó por diferentes instancias, y trasladárselo a la Sala Constitucional. Me dejó un poco sorprendido porque ha habido en este país un debate desde hace bastantes años, en donde a veces se acusa al Poder Judicial de entrometerse en temas que son estrictamente de naturaleza política. Y ahora lo que estamos viendo más bien es un fenómeno inverso, en donde se utiliza a la Sala Constitucional para que resuelva problemas políticos que los propios partidos, a través de sus estructuras internas o a través de los diferentes mecanismos que existen para esos efectos, no son capaces de resolver. Esto me parece que plantea un tema muy importante, que es el de la judicialización de la política o la politización de la justicia, que es un tema que se ha venido debatiendo en los últimos años, y en donde podemos oír diferentes puntos de vista siempre muy interesantes, pero que creo que hay que abrir un debate realmente serio, objetivo alrededor de esto, porque podemos estar sin darnos cuenta, probablemente, o a la de menos, con el pleno conocimiento de causa y con todas las intenciones del caso, podemos estar realmente estar afectando la institucionalidad de este país que nos forjaron los constituyentes del 49. Creo que ese es un tema al que hay que ponerle atención, es un tema que es colateral a todo esto de lo que estamos conversando, y yo no quisiera, ni siendo parte del Poder Judicial, ni habiendo salido del Poder Judicial, dejar de decir estas cosas, porque me parece que son absolutamente trascendentales, y si no atacamos ese tipo de situaciones a tiempo, creo que la institucionalidad de nuestro país se puede ver seriamente afectada. Y es que, don Rolando, vea que es riesgoso, porque por estos micrófonos han pasado dos presidentes de la Sala Constitucional, doña Ana Virginia Calzada siendo presidenta de la Sala, y don Gilbert Armijo hace algunos meses estuvo aquí con nosotros en Matices, y los dos usaron la misma frase. A mí me llamó la atención cuando uno les pregunta, bueno, las salas se extralimitan sus funciones, y los dos contestaron lo mismo. Bueno, es que los que nos acusan de ser un Senado, que es la clase política la que nos manda las cosas para que le resolvamos en lo que hay una incapacidad política de tomar acuerdos, ¿verdad? Es decir, los mismos diputados que dicen es que la Sala Cuarta se volvió un Senado, cuando a ellos les sirve y no están de acuerdo, entonces le trasladan la competencia a una sala de 7 magistrados sentados en el 9º piso del Poder Judicial, que entonces se ven obligados ahí sí a legislar. Por eso usé la frase de legislar sin querer, o legislar indirectamente, porque es la clase política la que les traslada a los magistrados de la Sala Constitucional este requerimiento. Y el tema del Tribunal Supremo de Elecciones, don Orlando, no es solo un tema que ya lo vio el Tribunal Supremo de Elecciones, sino que un partido político que no es parte del expediente le pide a un tribunal superior, en este caso la Sala Constitucional,
resolver en tiempo una acción de inconstitucionalidad. Diego, cuando la resuelva, habrá argumentos para todo, para acusarlos de obstruir la carrera política de una persona, para acusarlos de impulsar la carrera política de una persona. Si votan antes del 15 de agosto, el caso de don Johnny Araya es el del que estamos hablando, don Rolando no lo mencionó, yo lo menciono. Si votan antes del 15 de agosto es haberle hecho caso al partido. Si votan después del 15 de agosto es no haberle hecho caso al partido. Digo, ponen a los magistrados de la sala cuarta, en este caso en específico, en un zapato, porque no le van a quedar bien a nadie. Pero eso se nota en las otras salas y se nota en la Corte Suprema de Justicia, donde la clase política muchas veces pone en jaque a los magistrados. Lo podemos ver con el presupuesto del Poder Judicial. Yo recuerdo hace algunos años cubriendo los recortes en Corte Plena, que iba a proponer Corte Plena. Prácticamente la Corte decía, bueno, es que hay que recortar porque los diputados no nos van a aprobar tal partida. Bueno, eso genera una dependencia indirecta, don Rolando, del Poder Judicial sobre el Poder Legislativo. El Poder Judicial no puede plantear en su presupuesto, digamos, algún elemento que le moleste a la clase política, porque esa clase política es la que le aprueba el presupuesto. Hay una dependencia económica. Cuando hablamos de independencia judicial, Randall y estimables oyentes, hay que entender que se cubren tres aspectos, o yo diría que tres tipos de independencia. En primer lugar, la independencia de criterio, que sería la independencia de cada juez y jueza a la hora de resolver un conflicto que tenga bajo su responsabilidad y conocimiento, y que sea capaz de darle resolución realmente apegada o apegado a los principios constitucionales y a las normas legales. Hablamos de un segundo tipo de independencia, que es la independencia política. Es decir, esa sería una independencia entre los poderes del Estado, de manera tal de que en el ejercicio de las competencias que le son propias a cada uno de los poderes no haya intromisiones o injerencias indebidas que puedan afectar su funcionamiento y el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales y legales. Y hablamos de una tercera independencia, que sería la independencia económica, que es una independencia también importante, en el caso nuestro, en el modelo que tenemos constitucionalmente desarrollado, porque la norma constitucional dice que el Poder Judicial debe contar al menos con el 6% del presupuesto ordinario del Estado. Y esa es una norma muy sabia que muchos otros países en Iberoamérica la han ido incorporando en sus ordenamientos jurídicos. Pero eso no quiere decir, esa independencia económica, esa independencia política y esa independencia funcional, no quiere decir que el Poder Judicial no tenga que estar abierto o sometido a los controles de la ciudadanía, a los controles del pueblo, a los controles de los medios de comunicación, a los controles también de los otros poderes del Estado en lo que son sus competencias propias. Y en ese sentido yo le diría que en el tema presupuestario, a mí me parece bien que el Ministerio de Hacienda establezca y fije políticas presupuestarias de acuerdo con la problemática fiscal del país, y que la Asamblea Legislativa, a través de la Comisión de Asuntos Hacendarios, pueda establecer mecanismos de control para lo que podría ser una inflación eventualmente de presupuestos que sean desproporcionados. Y lo mismo la Contraloría General de la República a través de la Ley de Control Interno, y la Procuraduría eventualmente a través de opiniones jurídicas o de dictámenes relacionados con este tipo de temas. Entonces no quiere decir que el Poder Judicial pueda
establecer un presupuesto como quiera y para lo que quiera, y que ese presupuesto no tiene que estar sujeto a controles porque si no se viola la independencia judicial. Sí. Eso no significa que se esté violando la independencia judicial en materia presupuestaria o económica. Tampoco significa que el control sobre los jueces y las juezas en el cumplimiento de sus funciones implique que no se pueda tener ningún mecanismo de control más allá de lo que es el dictado de las resoluciones, para saber si las personas están haciendo lo que tienen que hacer y en el tiempo en que lo tienen que hacer. Para saber si los jueces realmente están resolviendo como tienen que resolver en cuanto a eficiencia, en cuanto a volúmenes, en cuanto a determinados parámetros. Si no están saliendo a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana porque van a ir a un partido de fútbol y llegan a las 3 de la tarde. Si no están comenzando los juicios, usted que cubrió muchos años la materia penal y que estuvo ahí en los debates. O sea, si un juicio está señalado a la 1:30 de la tarde, a la 1:30 de la tarde tienen que estar los señores y las señoras juezas en la sala de juicios. Pero no puede ser que a veces lleguen 1 hora después o 45 minutos después y las partes y sus abogados que tengan que estar ahí esperando como si nada estuviera pasando. Eso no es independencia judicial, eso no tiene nada que ver con este tipo a veces de mala interpretación para meter en ese principio tan importante que tenemos nosotros consagrado constitucionalmente una serie de situaciones que son anormales. Todo el tema de la gestión de calidad, del que podemos hablar más adelante, todo ese tema se origina precisamente en una discusión de presupuesto hace 11 años. Pues yo he sido uno de los que he venido reclamando al interno de la propia Corte que no se trata de pedir recursos simplemente por tener más recursos y no se trata de seguir aumentando la planilla institucional simplemente porque hay que seguirla aumentando y todo el mundo pide plazas nuevas. Es decir, ese tipo de discusiones son las que me parece que son absolutamente relevantes, no solo en relación con el Poder Judicial, sino en general en relación a todas las demás instituciones públicas en cuanto a lo que implica el control presupuestario, el principio de legalidad presupuestaria, que es un principio fundamental y más en tiempos de crisis fiscal como los que estamos viviendo hoy día. Ahorita hablamos de la evaluación del desempeño, pero antes de ir a la pausa me quedaba un tema de independencia pendiente, don Rolando. Hace 15 días en la sesión de Corte Plena hubo 1 o 2 magistrados que hablaron sobre sobre lo incorrecto que era que los letrados asumieran como magistrados suplentes. No voy a entrar en el tema de los letrados, quiero entrar en el tema de los magistrados suplentes, porque a mí me llama la atención que la posición de estos magistrados era que los magistrados suplentes hacían lo que el jefe les decía, es decir, hacían lo que el magistrado titular les decía. Entonces no solo dejaron mal, a mi entender, a los suplentes, sino a los magistrados titulares, claro, como los corruptores de los magistrados suplentes. Incluyendo a los letrados, digamos, lo que querían decir es que si un letrado llega como magistrado suplente de don Rolando Vega, entonces don Rolando tiene todo el poder para decirle a su suplente vote así este caso. ¿Qué le parece a usted esa propuesta? ¿Qué le pareció? Que se rechazó en Corte, por cierto, pero sí, que a mí me llamó la atención porque cuestiona a los letrados, a los suplentes y a los magistrados titulares. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa apreciación y en algún momento ya lo dije. En realidad, lo que se está haciendo efectivamente es cuestionando, en este caso a la Sala Segunda, por incluir en la nómina de candidatos a personas que laboran dentro de la propia sala. Es decir, podríamos hablar de una culpa o de una responsabilidad ineligiendo, ¿verdad? Uh-huh. Yo le voy a decir por qué creo que, digamos, ese enfoque no es correcto, digamos, de parte del magistrado Castillo y de parte del magistrado Salazar. ¿Y por qué razón yo no estuve de acuerdo con apoyar, digamos, la tesis de ellos, que sí me parecía respetable, me parecía interesante para análisis y para debate, pero no la compartía? En España, por ejemplo, que es de donde nosotros realmente extraemos la figura de los letrados y de las letradas, en España
estas personas llegan al Tribunal Constitucional y llegan al Tribunal Supremo después de haber pasado por diferentes etapas en la judicatura. Y para llegar a ser letrado o letrada de los dos órganos más importantes de la judicatura española y del control de constitucionalidad español, tienen que haber pasado por esos filtros y además llegar a culminar su carrera siendo como letrados. Es decir, ser letrado en España es ser incluso más que un juez o una jueza de carrera, porque es la culminación de esa carrera. Nosotros hemos tratado de alguna manera de que las personas que colaboran en esta labor tan importante a nivel asistencial dentro de las distintas salas, por lo menos en el caso de la sala segunda, sean personas letradas, es decir, sean personas que hagan honor a lo que significa ser un letrado en la disciplina del derecho. Es decir, son personas que algunas, la mayoría, han pasado por ese filtro, por ese tamiz dentro de la judicatura. Primero, que lo han hecho excelentemente bien, han desarrollado alguna experiencia, y en algunos casos, en otras facetas de la vida pública nacional, en otro tipo de cargos o de puestos. Pero son personas que no podrían estar en una sala si realmente no tienen los atributos personales, morales y profesionales para estar ahí. ¿Cuál es la diferencia? Le preguntaba yo a los compañeros en esa oportunidad en la sesión de corte. Yo decía, bueno, si ustedes me preguntan a mí, yo prefiero tener a un funcionario judicial como magistrado o magistrada suplente y no tener esto lleno de abogados litigantes como hace 20 años. Porque hace 20 años las magistraturas suplentes se distribuían dentro de todo el botín político en este país. Y por las mismas razones por las que no han nombrado al sustituto del ex magistrado Óscar González, por razones estrictamente políticas o de politiquería, como quiera llamarlas, esas mismas razones y esos mismos criterios eran los que imperaban hace 20 años. Y no solo eso, Randall, siendo yo presidente de la Asociación Costarricense de la Judicatura, denuncié en alguna oportunidad a algún magistrado suplente litigante porque él en su papelería como abogado profesional ponía magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia, y cuando llegaba al mostrador de un despacho judicial, de un juzgado, de un tribunal, decía: yo soy magistrado suplente, como reclamando que tenían que tener un trato preferencial o un trato diferenciado, porque esa persona era magistrada suplente. Entonces uno dice, bueno, yo no puedo meter a todos los abogados litigantes dentro de esa canasta, porque han habido personas durante todos estos años sumamente honorables y que jamás se les hubiera ocurrido actuar de esa manera, aprovechándose indebidamente del ejercicio de un cargo. Pero de la misma forma yo trasladaría el ejemplo a los letrados y letradas. Si ustedes quieren, o sea, si la ciudadanía quiere hacer un examen de lo que ha sido la gestión de los letrados y de las letradas, que ya tienen más de 8 años de haber sido nombrados por la Asamblea Legislativa en la magistratura suplente, que analicen la independencia de criterio o no de estas personas con base en los votos salvados, con base en lo que ha sido su labor jurisdiccional en la sala. Yo lo que le puedo decir, yo no tengo ningún letrado en mi oficina ni que esté concursando, ni que haya sido suplente, pero los que conozco, los que han sido compañeros y compañeras mías de la sala y que han desempeñado la magistratura suplente, lo han hecho con un nivel de absoluta independencia, con un nivel de altura total, y yo no, o sea, como magistrado de la sala, ni la sala misma ha tenido el más mínimo reparo. Ahora, vámonos al otro escenario, que es el de los jueces y las juezas, que yo también lo planteé en la Corte. Dije, bueno, si usted nombra a un juez de un tribunal como suplente, o lo nombra la Asamblea Legislativa a través de la propuesta que hace la sala, esa persona no es de alguna u otra forma también subordinado de los magistrados. Sí, si son los que lo nombran, en las diferentes plazas, dependen del nombramiento de los magistrados para sus ascensos, para que les den permisos, para que puedan hacer sus actividades académicas. No hay una relación también de subordinación entre un magistrado y un juez
y un magistrado y un letrado. Es decir, es la misma situación. Sí. En el fondo, entonces, lo importante no es el cargo o el puesto que la persona esté desempeñando, sino las condiciones personales, morales, éticas, profesionales que tenga cada persona. En el momento en que alguna persona falle, en el momento en que alguna persona se deje llevar por alguna insinuación o alguna orden de un superior, llámese juez, llámese letrado, o llámese director ejecutivo, o director del OIJ, o fiscal general, o defensor público, cualquiera que sea, sería un incumplimiento gravísimo a la ley, y no solo eso, sino que sería un acto de corrupción judicial. Entonces, esto para decirle que la nómina que la Sala Segunda aprobó y envió a la Asamblea Legislativa se hizo con las más estrictas o estrictos parámetros de objetividad. En el caso de los que repiten en la nómina, que ya han venido siendo nombrados por la Asamblea Legislativa, pues valorando lo que ha sido su trabajo durante estos últimos 4 años. Y en el caso de los que por primera vez participan de la nómina, igualmente haciendo una valoración de lo que ha sido su trayectoria profesional en los distintos ámbitos. También debo decirle que van incorporados a la lista abogados y abogadas litigantes. Claro. No es que no estemos convencidos de la importancia de que puedan llegar también personas del Foro Nacional a enriquecer con puntos de vista externos el buen funcionamiento del Poder Judicial. Los escándalos en los últimos años que ha tenido la Corte con magistrados suplentes son litigantes. Si usted se da cuenta, ninguno ha sido letrado, ninguno ha sido juez, eran litigantes. Bueno, por eso le digo, y hace 20 años, a este servidor suyo, sí, y de todos los costarricenses y de todas las costarricenses, a este servidor suyo le correspondió encabezar una lucha terriblemente grande en contra de la Corte para que por primera vez se aceptara incluir a jueces de carrera y juezas de carrera en las nóminas para poder aspirar o que aspiraran a las magistraturas suplentes como la culminación de una carrera judicial. Y la Corte misma en aquel momento no quería que esas listas se abrieran a los propios jueces y juezas. Ahora, soy franco, en algunos casos presenta también inconvenientes, pero son inconvenientes a la hora de operativizar las funciones. Por ejemplo, si llega un compañero o compañera de un tribunal y la sala tiene asuntos que va a conocer de ese tribunal, esa persona suplente tiene que inhibirse, obviamente, y ese trámite de inhibitoria lleva algún tiempo, lleva algunas semanas, y eso hace que el expediente se atrase un poco. Entonces no todos son aspectos 100% positivos y no todos los aspectos son 100% negativos. El sistema, al final de cuentas, tiene que sopesar los diferentes factores, los diferentes elementos, y lo que hay que tener son criterios absolutamente objetivos, criterios absolutamente transparentes, criterios absolutamente apegados a la ética y a la moral, para que cualquiera de estas recomendaciones, que es lo que hace la Sala Segunda con respecto a la Asamblea Legislativa, realmente tenga un respaldo sólido y un respaldo como el que se requiere o se necesita para que se escojan a las mejores personas para la magistratura suplente. Eso pasa, don Rolando, porque en todo hay un montón de matices. Por eso le pusimos así al programa. Exactamente. No todo es blanco ni negro. Exactamente. Déjeme ir a una pausa comercial. Claro. Regresamos para hablar de la evaluación del desempeño. Con todo gusto. Que ha impulsado don Rolando desde hace 11 años, 2,58. Vamos a la pausa, regresamos con más de matices. Dice David Martínez: definitivamente cuando el poder se deja en clase política, el país no avanza. Respetos al señor magistrado, dice David, y merecido descanso a partir de la otra semana, que no va a descansar tanto, porque ya nos contó que va a trabajar también en lo particular. 2,59, vamos a ir a la pausa y regresamos. Tres de la tarde con 5 minutos. Estamos con don Orlando Vega Robert, el magistrado de la Sala Segunda de la Corte,
que se jubila la otra semana. Hoy ha sido clarísimo, don Rolando, siempre lo ha sido, pero hoy se le nota con mucha más fuerza una semana de dejar su puesto como magistrado. Ha dicho cosas muy importantes, don Rolando ha dicho, bueno, ha denunciado que lo que él ve con su instinto de que se están esperando, por ejemplo, en el nombramiento. Hay una vacante en este instante en Sala Primera de la Corte, va a haber una vacante a partir de la otra semana en la Sala Segunda, va a haber otra vacante en los próximos meses en la Sala Tercera, y don Rolando se pregunta, bueno, ¿qué es? Que en la Asamblea Legislativa están esperando las 3 vacantes para negociar esos 3 puestos, repartírselos en un festín político a ojos de todo el mundo. Bueno, ha criticado que la clase política le delegue al Poder Judicial las decisiones políticas que tiene que tomar este país. Ha hablado sobre la elección de magistrados suplentes también, y de una propuesta muy polémica que hubo las semanas tras anteriores, y ha puesto los puntos sobre las IES hoy, don Rolando, y le voy a pedir que ponga los puntos sobre las IES también en temas de evaluación del desempeño. Hace 11 años usted empezó una lucha por decir, bueno, es que hay que medir a los jueces y a los funcionarios judiciales, no solo los jueces. Sabemos que los jueces son los más difíciles a veces de incluir en la evaluación del desempeño, para ver cuántas sentencias hacen al año, si son puntuales, cuántas resoluciones generan, cuál es el circulante de los despachos. 11 años después, ha avanzado, don Rolando, el tema de la evaluación del desempeño. Sin lugar a dudas, Randall, y amigos y amigas, oyentes y televidentes, sin lugar a dudas ha avanzado. Ha avanzado porque creo que ya hay más conciencia sobre el tema. Se vencieron las resistencias que existieron durante varios años. Como usted bien lo dice, son 11 años o 12 años de estar batallando en esto, frente a un incumplimiento de casi 190 años. Sí. Un incumplimiento de 190 años. Ojo, que es lo que tiene el Poder Judicial desde 1823 hasta la fecha, de no tener un sistema de evaluación del desempeño para saber si las cosas se hacen bien o mal, identificando causas a los distintos problemas o a las distintas actividades o formas de hacer las cosas. Por otra parte, hay una disposición absolutamente clara en la Ley de Salarios de la Administración Pública que condiciona el pago de las anualidades en el sector público a los sistemas de evaluación del desempeño. La gran pregunta era, bueno, ¿cómo el Poder Judicial estaba pagando anualidades sin hacer evaluación del desempeño de acuerdo con lo que dice la ley? Tenemos un reglamento de carrera profesional. ¿Cómo pagamos la carrera profesional sin evaluar el desempeño profesional de quienes forman o formamos parte de esa carrera profesional? Entonces creo que teníamos una gran deuda con la ciudadanía. El tema de la evaluación del desempeño y de la evaluación de la gestión, que es un tema mucho más amplio, está vinculado al tema de la gestión de la calidad, pero no son lo mismo. O sea, son temas colaterales, son temas que se entremezclan, que se complementan, pero no son exactamente lo mismo. Cuando hace unos años hubo un enfrentamiento, incluso yo vine acá a Monumental en varias oportunidades a debatir sobre el tema, algunos compañeros y compañeras de la judicatura se oponían al tema de la evaluación del desempeño, pero no tenían razones suficientes para decir que se oponían a algo que está regulado constitucionalmente y a algo que está regulado en la ley y en el Estatuto de Servicio Judicial y en un montón de instrumentos jurídicos. Entonces, ¿cuál era la base o el fundamento de la oposición? Es que no nos parece como nos quieren evaluar. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo en aquel momento? Les dije, bueno, si ustedes no están de acuerdo con este sistema de evaluación, entonces les vamos a dar un plazo para que ustedes propongan el sistema de evaluación mediante el cual quieren ser evaluados. Y todavía lo estoy esperando. Todavía estamos esperando ese sistema de evaluación. Al final... ¿Cuántos años han pasado? ¿2? Bueno, no, han pasado más 5 o 6 años. Sí, sí. Al final de cuentas, lo cierto del caso es que, bueno, primero se emitió un reglamento de evaluación del desempeño y recientemente se aprobó ya un proyecto de ley que incluye la evaluación del desempeño, pero además involucra la evaluación
de la gestión institucional y algo muy importante, don Randall y queridas personas que nos escuchan y nos ven en sus casas y en los diferentes lugares, algo muy importante. En ese proyecto se incluía un apartado para regular el tema de la rendición de cuentas de los señores y señoras magistradas, pidiéndoles informes anuales ante la propia Corte de su gestión, pero con una copia a la Asamblea Legislativa para lo que correspondiera. Eso es rendición de cuentas de acuerdo con lo que establece el artículo 11 de nuestra Constitución Política. Fue el único artículo que generó polémica en el proyecto. Fue el único. Todo lo demás no generó absolutamente ningún comentario, ninguna observación, ninguna preocupación, absolutamente nada. Y al final se decidió, por votación, eliminarle el párrafo segundo a esa norma para que el informe de gestión de los señores y señoras magistradas se quedara en el ámbito interno del Poder Judicial, de la propia Corte. Pero con algo muy importante, de que ese informe, por otros medios me imagino que llegará a la Asamblea Legislativa, porque igual tendrá que pasar por el tamiz de la propia Corte, o igual los señores y señoras diputadas podrán, a la hora de conocer el proyecto de ley, volver a replantear el tema. Pero lo más importante es que se rindan cuentas, no solo de la función jurisdiccional, del ejercicio de la función jurisdiccional, como jueces, es decir, la magistratura de sala, como le he llamado yo, la magistratura de sala, ser magistrado de sala o magistrada de sala, sino que también se incluya un informe sobre el ejercicio de la magistratura de corte, es decir, del buen gobierno judicial. Esas son las dos funciones que la Constitución Política le delega a un magistrado o a una magistrada en la Corte Suprema de Justicia. Funciones de sala como juez o jueza y funciones de magistrado o magistrada como parte del órgano jerárquico del gobierno judicial, que es el responsable y el encargado de gobernar la institución denominada Poder Judicial, y que algunos compañeros y compañeras, desgraciadamente, consideran que esa función no es responsabilidad de ellos, y algunas veces participan muy poco o nada de esa parte de lo que es el gobierno y la administración del Poder Judicial. Los grandes problemas que tiene el Poder Judicial, los grandes retos que ha venido enfrentando desde los últimos 25 años, tienen que ver fundamentalmente con problemas de organización, de funcionamiento, es decir, con problemas de la gestión. Desde mi punto de vista, no son problemas básicamente atribuibles o achacables a reformas legales que tienen que volverse otra vez a replantear o que tienen que volverse a realizar, porque en eso nos vamos a pasar la vida entera sin fin. Es decir, reformando leyes y leyes y leyes y leyes, cuando en realidad hemos reformado ya una gran cantidad de leyes, de códigos procesales, de códigos de fondo, y seguimos teniendo los mismos problemas que hace 25 y 30 años. Entonces, la gran interrogante es si realmente los problemas que aquejan al Poder Judicial tienen que ver con un problema de malas leyes o con problemas que están vinculados a la mala gestión institucional de quienes formamos parte de la estructura orgánica institucional. Y creo yo que, por lo menos en lo que yo he defendido y he creído en estos últimos años, esa creo que es la tesis correcta, esa es la tesis que he tratado de defender frente a los compañeros y compañeras magistrales, con mucho respeto, pero con mucha vehemencia, para que el Poder Judicial finalmente pueda realmente abrir los ojos frente a la realidad que nos demanda la ciudadanía día con día a través de miles de quejas que se tramitan de diferentes formas en el Tribunal de la Inspección Judicial, en la Contraloría de Servicios, en los comités de personas usuarias en los diferentes circuitos judiciales, que abramos los ojos, que salgamos de ese autismo en el que hemos estado sumidos durante tanto tiempo, y que realmente seamos capaces de identificar las causas de los problemas y sobre todo a identificar las soluciones a esos problemas para poder ser capaces de brindarle
una justicia de mayor calidad a la ciudadanía. Pero es muy interesante porque hay dos votos de la Sala Constitucional, uno del 2008 y otro del 2003, que tiene que ver con acceso a información pública. Y en esos votos, en el de 2008 es el que todos conocemos como el voto de los bonos chinos, ¿verdad? La Sala Constitucional hace unos considerandos donde se mete a hablar sobre transparencia, ¿verdad? Inventa la Sala el término de la casa de cristal, que no es nuevo, está en una sentencia del 2008 y otra del 2003, donde dice que la administración pública tiene que ser una verdadera casa de cristal donde los ciudadanos, que son los soberanos, puedan fiscalizar la función pública. Pero además lanza un reto que en otras legislaciones internacionales se ha todavía avanzado más, don Rolando, que es, no tenemos que darle a los ciudadanos la información que piden, sino que siempre tiene que estar disponible la información que necesitan, ¿verdad? Se lo digo porque, por ejemplo, uno se mete a la página de internet del Poder Judicial, ¿verdad? Y ahí están los datos, ahí están. Que se entiendan es otra cosa, que uno sepa el camino para llegarle a los informes de gestión de los magistrados es otro tema, y eso debería de ser información no solo pública de acceso demandado, sino información pública de acceso siempre a quien lo requiera, que ni siquiera tenga que pedirlo. Ese es un tema interesantísimo. Yo en alguna oportunidad, tratando sobre estos temas en la Corte, dije que más o menos eso mismo que usted está repitiendo, que teníamos que dejar de ser una casa de mármol. Sí, que es de mármol, por cierto. Porque es de mármol, sí. Que teníamos que cambiar los mármoles por vidrios. Esos travertinos tan bonitos, y unos que vienen incluso hasta de Carrara, que están ahí adornando algunas salas de la Corte, y la fachada de ese edificio tan bonito que el Poder Judicial, a través de una decisión del Estado, a principios de los años 60, pudo construir ese edificio, que por cierto ahora hay que arreglarlo. Hay que reforzarlo. Es el más lindo de todos los poderes de la República, ¿verdad? El edificio de Corte Plena. Pues ese edificio, ¿verdad? Con fachadas de mármol y con travertinos y tal. Yo lo dije, es decir, tenemos que cambiar eso por el cristal, tenemos que cambiar eso por los vidrios y ser una casa, efectivamente, de la justicia, en donde realmente el pueblo pueda visualizarnos. Y hay un antecedente, Randall, que a mí me parece importantísimo sobre este tema. Yo no sé si usted se percató, porque yo sé que usted sigue las actas de corte plena bastante al día. Hace unos años, todavía en vida, don Luis Paulino Mora, hubo un intento en la Corte por suprimir la transcripción de las actas de la Corte. Y casi pega, o sea, casi sale ese intento, y entonces lo que defendían algunos era que bastaba con una minuta nada más de los acuerdos que se tomaran, pero no sobre toda la discusión, sobre todos los debates que se generaban para la toma de decisiones. Y en esa oportunidad, bueno, el debate fue intenso y fue sumamente peleado, y por dicha ganó la tesis que defendimos en aquel momento de mantener la transcripción literal de lo que se discute en las sesiones de la Corte Plena y que se publican en la página web del Poder Judicial. Déjeme ir más allá, ¿no deberían transmitirse las sesiones de Corte Plena? Yo creo que se pueden transmitir, de hecho algunos medios, lo que pasa es que a veces son demasiado aburridas y entonces los colegas suyos se aburren y entonces dan media vuelta y se van, porque efectivamente eso tiene que ver con un tema de las competencias y del buen ejercicio de las funciones de la Corte. O sea, la Corte está metida en una gran cantidad de temas que no debería estar metida. Y por eso es que no gobierna adecuadamente el Poder Judicial. O sea, los temas de gobierno realmente se hacen a un lado y entramos en una serie de minucias, en una serie de decisiones que son realmente digamos, menos trascendentales, menos esenciales, y entonces eso le cuesta al país una gran cantidad de dinero si sumamos los salarios de los 22 magistrados y magistradas que componemos la Corte. Y en relación con los informes de gestión, bueno, ojalá que a partir de este proyecto de ley
los que faltan, que no voy a decir cuántos, pero sí faltan bastantes. Ojalá que los que faltan empiecen a hacer ese informe de gestión y que ese informe de gestión se publique, por lo menos en la página web del Poder Judicial, y que sea un informe que esté asequible a la ciudadanía. Yo he tratado de hacerlo. Cuando postulé mi nombre para la reelección, me presenté en la Asamblea Legislativa haciendo un informe de lo que había sido la gestión mía en el Poder Judicial durante los 8 años de magistratura, y además planteé un programa de gobierno por el cual yo justificaba mi deseo de continuar en el ejercicio del cargo para cumplir con determinados proyectos y actividades específicas en caso de que la Asamblea Legislativa me favoreciera con su voto para poder quedar reelecto. Me parece que eso es lo que corresponde, eso debe ser lo correcto en todos los casos, y ojalá que ese proyecto de ley ya esté en la corriente legislativa y que los señores y señoras diputadas puedan aprobarlo a la mayor brevedad posible. Es más, yo iría más allá. Yo creo que ese proyecto de ley debe de trascender al resto de las organizaciones públicas. Debe haber un proyecto de evaluación de la gestión institucional y de la gestión individual, que es algo muy distinto a la ley de control interno, que la ley de control interno se queda en muy buenas intenciones, pero a veces no pasa de esas buenas intenciones. Hay que instrumentalizar, hay que materializar el control sobre el ejercicio de las diferentes funciones realizadas por parte de los órganos competentes a nivel general dentro de las administraciones públicas. Bueno, es una tarea pendiente, y yo espero próximamente poder trabajar en ese proyecto de ley. Es una de las tareas que quiero realizar una vez que esté fuera del Poder Judicial. He tenido conversaciones con algunos diputados y diputadas muy sensibilizados en relación con el tema de la eficiencia en el funcionamiento del aparato público, y creo que con esta Asamblea Legislativa y con varias de las personas que están en el ejercicio de la Diputación, este país eventualmente puede dar un salto cualitativo muy importante para mejorar la eficiencia en la gestión pública. Don Rolando, ¿dónde lo veremos a partir del próximo martes? Yo, bueno, me reincorporaré a la Universidad de Costa Rica en la Facultad de Derecho y eventualmente en algunas otras instancias universitarias. Ya yo tengo casi 32 años de ser funcionario universitario. He pedido permiso para poder asumir únicamente un curso, que era lo que la ley y mis capacidades me permitían. Regresaré, si Dios quiere, al alma mater. Es posible que desarrolle el proyecto de creación de una fundación iberoamericana para la calidad en la gestión pública. Ese proyecto dependerá de un grupo de personas con las que he estado conversando desde hace bastantes años y que son muy sensibles y muy proclives al tema de la calidad en la gestión en general. La idea es poder constituir una organización sin ánimos de lucro, poder trabajar por mejorar el funcionamiento de la gestión pública en este país a través de las diferentes instituciones públicas involucradas en los diferentes ámbitos, poder desarrollar normas para la gestión de la calidad en las municipalidades, normas de gestión de calidad para el sector educativo, normas de gestión de calidad para el ámbito ambiental, normas de gestión de calidad para el ámbito de seguridad. Casi un ISO. La gran diferencia es que no son normas ISO.
Sí, claro. Y la gran diferencia es que pueden ser normas iguales o mejores que las ISO, porque son normas que se adaptan a la propia naturaleza y a la propia esencia de cada una de las organizaciones, de sus cometidos. Son personalizadas. Son personalizadas, legales y organizacionales, y además algo muy importante, que no le cuesten plata al país, porque no estamos en condiciones de pagar procesos de certificación con las normas ISO que normalmente se aplican una primera vez. Se lo digo porque yo soy auditor líder de la ISO, certificado a nivel internacional, y la experiencia me ha dicho que después de un proceso de certificación cuesta mucho que una organización vuelva a lograr un proceso de recertificación, por muchas razones, y una de las razones fundamentales, sobre todo a nivel de lo público, son los recursos económicos. No se tienen los recursos económicos y entonces hay que apostar al tema de la autogestión, al tema de la autosostenibilidad y al tema del seguimiento de los diferentes procesos organizacionales que están impregnados de todos los principios de la calidad. Creo que ese es un gran tema por delante, y yo espero que Dios me dé más vida, que me dé salud y que me dé la oportunidad de seguirle sirviendo a este país de forma desinteresada y de servirle a los y las costarricenses desde la posición que pueda tener para cumplir una misión que yo creo que es impostergable, y es la de mejorar en términos generales el país que tenemos y que hemos heredado de nuestros padres y de nuestros abuelos. Mucha suerte con eso, don Rolando. De hecho, muchas gracias. El orden normalmente es diferente. Normalmente los analistas de Monumental terminan siendo ministros, magistrados, fiscal general, director del OIJ, presidente de la República, como en el caso del presidente Solís. Yo se lo planteo al revés. Ya cuando esté libre podría ingresar a la nómina de analistas de Noticia Monumental en temas en los que usted se ha especializado, en gestión del desempeño, por supuesto, pero también en los temas que le tocó ver como magistrado, los temas de familia y los temas laborales, don Rolando. Será un verdadero placer, Randall. Yo le tengo mucho cariño a esta casa, a una gran parte del personal que he podido conocer a lo largo de estos años. Me parecen todas personas sumamente valiosas, no solo desde la perspectiva humana, sino también como profesionales, a quienes respeto muchísimo, y de verdad que será un placer poder acompañarlos cuando me inviten para poder comentar temas de interés nacional. Estoy a sus órdenes y a las órdenes de Central de Radios. Gracias, don Rolando, de verdad, la mejor de las suertes. Muchas gracias. Seguiremos hablando sin duda. Son las 3:28. Que le vaya muy bien en su vida de civil. Muchísimas a partir gracias. de la próxima semana. Ya sale del edificio de mármol. Ese tan grandote. Gracias, don Rolando. Encantado, un placer. 3:27. Gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy la repetición del programa a las 8, a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Mañana hay Matices Internacional. Es el día que dedicamos a hacer un análisis de temas internacionales, pero mañana es a la 1:30 de la tarde, porque mañana hay semifinal de la cuarto de final de la Copa América. Así es que entraremos de 1:30 a 2:30 mañana en Matices. Feliz tarde a todos.